porque siento que la palabra del Señor me hiere o me ofende. Esto es porque la palabra del Señor no está alimentando el espíritu del hombre. La palabra del Señor nos dice, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el hombre siente que la palabra del Señor le ofende, es porque la carne está recibiendo la palabra y no el espíritu. Hay que trabajar con la carne del hombre, con los sentimientos del hombre. El enemigo de las almas se mueve en el deseo de la carne. Dios dice que su palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Dios, cuando trae su palabra, Dios la trae para alimentar el espíritu del hombre. Es toda la palabra del Señor que está creada para redarguir, para enseñar, para corregir, para encaminar al hombre por el camino correcto y por el camino de la justicia. Dios nos dice en Mateo 13, 24 al 30, Dios nos dice enseñándonos una parábola. Dios nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La palabra del Señor nos habla del enemigo de las almas, de Satanás. Satanás es experto sembrando cizaña en el corazón del hombre. Satanás es experto en hacer caer al hombre, en arrancar, lo voy a volver a repetir, Satanás es experto en arrancar la palabra que Dios siembra en el corazón del hombre. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que la vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La palabra del Señor nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola la podemos encontrar en Mateo 13, 24 al 30. Parábola del trigo y la cizaña. Dios dice: déjalas que crezcan juntos o déjalas que crezcan juntas. Luego Dios las va a tomar y las va a separar. Esta parábola se refiere a la iglesia. Se refiere al hombre. Dios dice: déjalos que crezcan juntos. El enemigo de las almas, así como vino y sembró cizaña junto con el trigo, lo voy a volver a repetir, así como el enemigo de las almas sembró cizaña junto con el trigo,
Nos dice la palabra del Señor que estos crecieron. Un enemigo la sembró para dañar el trigo. De esta manera Satanás entra y el hombre no tiene conocimiento que hay cizaña en el trigo. ¿Por qué el hombre no tiene conocimiento de que hay cizaña en el trigo? Es porque todo lo que viene de Dios es espiritual. Todo lo que viene de Dios es espíritu. Su palabra es espíritu y de tal manera el hombre tiene que llevarla, tiene que enseñarla. De tal manera el hombre tiene que guiar a un pueblo. El hombre fácilmente puede hacer tropezar al ser humano. ¿Por qué la palabra del Señor ofende al hombre? Es porque la palabra del Señor no está alimentando el espíritu, sino que está alimentando la carne. Nos dice la palabra del Señor que lo que Dios recibe delante de su presencia es un corazón contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Estos son los sacrificios de Dios. Dios en estos tiempos, los cuales vivieron sus discípulos y estos hombres que vivieron a través de la palabra para estos tiempos, Dios les pedía como sacrificio un animal. Este animal tenía que estar limpio, tenía que estar puro, tenía que estar sano. Este animal no podía estar enfermo y no podía tener manchas. Eso mismo le pide Dios al hombre hoy. ¿Quién es el ejemplo? Jesús es el ejemplo para este sacrificio que el hombre debe de llevar delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que el hombre tiene que ser como un niño. El hombre debe de ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Cuando el hombre se ofende con la palabra del Señor, es porque la palabra del Señor no está alimentando su espíritu, sino que está alimentando la carne. Esto es un peligro. ¿Por qué? Porque Satanás opera en el deseo carnal. Aquí es donde están los celos, la contienda, la envidia, la laxivia. Todo lo que operó cuando Satanás se rebeló delante del Maestro. Mas, sin embargo, el fruto del Espíritu es el que alimenta el espíritu del hombre. Aquí hay amor, templanza, benignidad. En este fruto se mueve Dios, se mueve el Señor, se mueve el Espíritu Santo. Siempre y cuando el corazón del hombre esté dañado por algún sentimiento que venga de la carne, la palabra le va a ofender. ¿Por qué? Porque esta palabra no está alimentando el espíritu, está alimentando la carne. Dios quiere y anhela el corazón del hombre limpio, libre del deseo de la carne, libre de todo lo que le puede dañar. Dios le dice al hombre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nos dice la palabra del Señor que llamando Dios a la multitud, les explicaba y les decía esto en Mateo 15, 10 en adelante, y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que sale de la boca, no lo que entra en la boca, quise decir, es lo que contamina el hombre, sino lo que sale. ¿Por qué Dios le decía esto a sus discípulos? Era porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Si el corazón del hombre está dañado, esto contamina al hombre.